Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, estamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Juan Seda y como todos nuestros programas tenemos en el piso, en el estudio, a una colega, una profesora de nuestra facultad para conversar sobre temas de su materia. Hoy tenemos la presencia de la doctora Marta Villévano, profesora adjunta regular de nuestra facultad en la materia de Derecho Internacional Público. ¿Cómo te va, Marta? Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, Marta, vos das la materia de Derecho Internacional Público desde hace bastantes años. Sí, varios años, es decir, hice todo el correlato desde ayudante de segunda hasta jefe de trabajos prácticos y después concursé para adjunta regular. ¿Empezaste como ayudante alumna? Sí, no, como ayudante alumna no comencé como ayudante alumna, directamente. Yo cursé la carrera en una época un poco difícil en esta sociedad y entonces no era tan común la posibilidad de que el ayudante alumno... ¿Y con quién estabas en ese momento? Accediera ¿Quién fue tu profesor? Con el doctor Moncayo. Sí, un gran jurista, una gran persona, sobre todo un gran ser humano por el cual tengo un gran respeto académico y un gran afecto personal. Ex vicedecano de nuestra facultad. Exactamente, y actualmente estoy con la doctora Gutiérrez Pose, por la cual también profeso una gran admiración jurídica y un gran respeto personal. Qué bueno, Marta. Y además de tu materia, digamos, del ciclo profesional común, aunque en realidad es una materia que forma parte del ciclo profesional orientado común a todas las orientaciones. Exacto. Pero además das una materia en la segunda parte de la carrera, en el ciclo profesional orientado. Correcto, sí. ¿Qué se llama? Derecho Internacional Humanitario, que es aquel derecho que específicamente hace referencia a todo lo relativo a los conflictos armados. Especialmente todo lo que es la protección de las víctimas de los conflictos armados, la protección de los bienes necesarios para esas víctimas y la limitación de los medios y métodos de combate, porque en una guerra no todo es posible. Claro. Por lo tanto, hay que limitar una serie de acciones que evidentemente traen consecuencias muy negativas y dolorosas, sobre todo para la población civil. Claro, o sea que el derecho humanitario se utiliza para situaciones, para limitar los impactos de las situaciones de guerra. Exactamente, por ejemplo, en protección de heridos, de enfermos, de prisioneros de guerra, de la población civil que puede verse afectada por un conflicto, porque la característica de los conflictos durante los últimos tiempos es que la población civil está inmersa en el desarrollo del conflicto, no tomando parte directamente, por la población civil no tiene derecho a participar en el conflicto, solo lo hacen los combatientes, pero indudablemente el desarrollo de las hostilidades se realiza en las ciudades mismas, claro. Con lo cual, y en las poblaciones, con lo cual la sociedad civil se ve sumamente afectada. De hecho, en los últimos conflictos es mucho mayor el número de víctimas dentro de la población civil que las bajas que pueda haber dentro de las Fuerzas Armadas. Claro, estamos cumpliendo un siglo del inicio de la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Fue el último conflicto o la última circunstancia donde la población civil estaba un poco afuera. Exacto, sí, exacto. Ya la Segunda Guerra Mundial, la población civil se vio sumamente afectada, si recordamos los famosos bombardeos de Berlín, de Nuremberg, de Múnich, e incluso Londres. La única ciudad que no fue bombardeada de esa manera fue París, porque se la consideró ciudad abierta, lo que hoy en día en el derecho humanitario se denomina localidad no defendida. Es decir, que no puede ser atacada porque se establece un régimen especial de protección sobre esa ciudad. Claro. Bueno, y ni hablar Hiroshima y Nagasaki. Obviamente, bueno, eso fue realmente, bueno, a partir de ahí
las convenciones de Ginebra de 1949, que diríamos son las convenciones marco, madre de todo lo que es la protección de las víctimas, recién se adoptan en el año 1949, después de la Segunda Guerra Mundial y a raíz realmente de los efectos que tuvo la guerra sobre la población civil. Claro, y perdón que vuelva un poco al inicio del siglo XX, pero ¿qué tipo de códigos existía? ¿Había acuerdos firmados o eran códigos implícitos? No, había dos grandes reglamentaciones, la reglamentación de La Haya, lo que se llaman convenios de La Haya de 1899 y de 1907, que en realidad son varios acuerdos, pero se los conoce de manera general como los convenios de La Haya del 99 y de 1907, donde se establecía, sí, por supuesto, regulaciones sobre la guerra terrestre y la guerra marítima. Hoy, por supuesto, no estaba concebida aún las hostilidades aéreas. Pero en realidad hacía referencia no a las víctimas de carácter civil, sino hacía referencia a la limitación de los medios y métodos de combate y a la situación de los combatientes. No así a la población civil, porque todavía la población civil no estaba inmersa, claro. O sea, los grandes conflictos se desarrollaban en lo que eran los campos de batalla. Claro. Pero antes de, por ejemplo, para los prisioneros que se tomaban en batalla, ¿había códigos previamente sí, por los cuales no matarlos? En realidad había normas de carácter consuetudinario antes de estas dos convenciones, no es así, de 1899 y 1907. Incluso más, si nosotros nos remontamos a la antigüedad, no en cuerpos normativos específicos, pero sí los podemos encontrar en relatos históricos, en Grecia, por ejemplo, que se establecían una serie de limitaciones al combate. Por ejemplo, no se podían utilizar flechas envenenadas. O, por ejemplo, durante el medioevo no se combatía durante la época de fiestas religiosas. Todo eso no había un tratado de carácter general, de carácter universal, pero sí había acuerdos parciales o había costumbres dentro de las relaciones entre los distintos estados. Claro, o sea, podríamos empezar esta charla, que bueno, ya la empezamos, sí, de hecho, diciendo que no es verdad eso que dice que en la guerra, igual que en el amor, vale todo. No, absolutamente no. Y eso está claramente contenido en una norma positiva escrita en el primer protocolo adicional del año 1977, adicional a las 4 convenciones de Ginebra, que establece expresamente que en un conflicto armado no todo está permitido. Y a partir de ahí comienzan toda una serie de reglamentaciones respecto a la limitación de medios, que son las armas, y de métodos, que son las conductas que se desarrollan en el combate, y el modo de utilizar las armas dentro del combate. Claro, te hago una pregunta. Estamos hablando con Marta Villeva, profesora de Derecho Internacional Público y de Derecho Humanitario. Marta, y si no se cumple, ¿qué se puede hacer? Porque, claro, yo firmo un acuerdo, pero estoy en el medio de una guerra. ¿Cómo? Exactamente. Bueno, en realidad, la primera responsabilidad que se planteó en el desarrollo histórico y el devenir histórico del derecho internacional, incluso del derecho humanitario, fue la responsabilidad internacional del Estado por hechos ilícitos. Cuando un Estado no cumple las obligaciones de un tratado, eso genera para los Estados responsabilidad internacional. Las convenciones de Ginebra, por ejemplo, establecen claramente que los Estados son responsables de cumplir y hacer cumplir las normas contenidas. Y por lo tanto, uno de los aspectos de esa obligación es, por ejemplo, sancionar a aquellos que bajo sus órdenes violen las normas del derecho internacional humanitario. Pero la realidad es que en muchos casos no se hace efectiva esa sanción o ese juzgamiento por parte de los Estados. Es por eso que en la comunidad internacional se inicia entonces todo el desarrollo de la concepción de la responsabilidad penal individual, que justamente para poder juzgar a los individuos por crímenes internacionales, porque además el Estado tiene una responsabilidad eminentemente civil, porque al Estado no se le puede, obviamente, quitar la libertad,
Y eso implica obligaciones del Estado requerido, por ejemplo, de extraditar a quienes... Exactamente. O sea, en realidad se estableció por primera vez en el Pacto de Versalles, que se firma la rendición de Alemania en la Primera Guerra Mundial y en el cual se crea en el mismo cuerpo del pacto la Organización de la Sociedad de las Naciones, un juzgamiento al Kaiser Guillermo II de Alemania. Por haber iniciado la guerra y por haber violado el principio de buena fe en el cumplimiento de los tratados. ¿Qué sucedió? El Kaiser se dirige hacia Holanda. Se le solicita la extradición, pero Holanda no la otorga, por lo tanto quedó impune y fue imposible la constitución de ese tribunal. A partir de ese momento, justamente después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, se avisoró la necesidad de ejercer una acción concreta y una sanción concreta para aquellos que habían cometido crímenes internacionales. Claro, pero te hago una pregunta sobre ese procesamiento de Guillermo II. No hubo procesamiento. No hubo procesamiento. No llegó porque no se extraditó. Porque en realidad la Convención de Ginebra que establece que si el Estado no juzga al individuo o a los grupos de individuos que han cometido crímenes o que han cometido, mejor dicho, la Convención de Ginebra no habla de crímenes internacionales, sino de graves violaciones a las disposiciones de la Convención. Si el Estado no lo juzga, otro Estado que se ve afectado tiene derecho a solicitar la extradición. Pero acá hay muchas situaciones, porque estamos dentro de lo que es el ámbito del derecho penal internacional y no del derecho internacional penal. O sea, hay que compatibilizar normativas penales internas. Y si no hay un acuerdo previo que establece la extradición, no se concreta, con lo cual esa situación queda impune. Por eso mismo el Kaiser no pudo ser juzgado. Claro. ¿Y Holanda dio algún argumento de por qué no lo extraditaba? No, porque tiene facultad. Los estados tienen derecho a otorgar o no la extradición. Es del dominio reservado de los estados y no hay ninguna disposición expresa que los obligue a realizar ese acto, ¿no? Claro. Bueno, estamos hablando con Marta Villevano, es profesora de Derecho Internacional Público y también de Derecho Humanitario. Si te parece, vamos a hacer la primera pausa del día de hoy y seguimos en un instante con Derecho al Día. Muy bien. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia de una profesora adjunta de Derecho Internacional Público y de Derecho Humanitario, la doctora Marta Villevano. Marta, nos empezaste a hablar en el primer bloque sobre los acuerdos entre estados para juzgar por actos cometidos en el marco de procesos de guerra. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando no son estrictamente en procesos de guerra y sucede, por ejemplo, lo que pasó con esa no extradición de la Argentina del criminal nazi Adolf Eichmann, y viene el Estado israelí y se lo lleva de manera encubierta? ¿Qué tipo de situación jurídica sea en ese caso? Bueno, en realidad primero es una situación, a diferencia de lo del conflicto, una situación de paz. Está encuadrado eso, no en el derecho internacional humanitario, sino en el derecho internacional público, relación de Estado a Estado. Aunque los crímenes que él hubiera cometido hubieran sido durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque en realidad la consecuencia de los crímenes generalmente se dan una vez cesado el conflicto o una vez cesada la guerra, ¿no es así? Pero esa situación estricta entre Israel, el Estado de Israel y la República Argentina, se dio una situación incluso no de conflicto entre Argentina e Israel. Claro. En realidad, el caso de Eichmann fue considerado la Argentina lo consideró como una violación a la integridad territorial y a la soberanía, porque en realidad ningún Estado puede ingresar al territorio de otro Estado sin autorización de ese Estado, así sea para llevar y detener al asesino o al criminal más grande de la historia. Lo lógico es que los Estados indudablemente conversen entre sí y que lleguen a un acuerdo respecto de la situación de ese individuo. Israel ingresó, originariamente Israel no reconoció
Israel dijo que había habido un grupo de privados, de individuos privados israelíes que alquilaron un avión, vinieron a la Argentina, lo ubicaron a ESMA, lo detuvieron, lo llevaron, y como lo llevaron al territorio de Israel, Israel tenía derecho indudablemente de juzgarlo dentro de su territorio. La realidad es que Israel lo que hizo fue solicitar y presentar disculpas a la República Argentina por esa situación. Cuando un Estado presenta disculpas, en cierto modo está reconociendo que ha cometido un acto que no está dentro de la normativa lógica del derecho internacional público. Claro, ¿y había pedido Israel anteriormente la extradición? No, no la había pedido en este caso, a diferencia, por ejemplo, de Pripke, que sí la había pedido, pero no, realmente no la había pedido. Otra situación que también muy interesante se planteó entre Argentina y ya no, o sea, directamente Alemania, fue Leo Schwarzenberg, también un criminal nazi que estaba en la República Argentina y que Alemania quería juzgarlo por crímenes de lesa humanidad. En el momento que se hace la solicitud, ahí sí, de extradición, esos crímenes estaban prescriptos en el territorio de la República Argentina. Por lo tanto, originariamente la Argentina no tenía obligación de otorgar la extradición. Pero este caso llega a la Corte y la Corte evalúa que era un crimen de lesa humanidad y que la Argentina, a pesar de que todavía no se había establecido la supremacía de los tratados internacionales sobre, esto fue en el año 81, sobre las leyes nacionales, el crimen de lesa humanidad en el ámbito internacional era considerado una costumbre internacional. Y la costumbre internacional está incorporada en la Constitución Nacional a través del artículo 118. Por lo tanto, la Corte consideró que en este caso la Argentina se veía obligada a entregar a este criminal nazi porque el crimen de lesa humanidad, que no prescribe, es costumbre internacional. La Argentina incorpora la costumbre dentro de las fuentes del derecho interno y en ese momento ya existía todo un movimiento dentro de la República Argentina por el cual comenzaba a considerarse a los tratados internacionales por sobre las leyes nacionales. Claro, es más o menos para la época un poquito posterior a lo que es el Tratado de Viena, ¿no? El tratado sobre los tratados. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, exactamente. ¿Que la Argentina en qué año? Porque es del 70, pero la Argentina un poquito después. Un poco después la ratifica, sí, exactamente. En la década del 80 ratifica la República Argentina la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en el cual, por ejemplo, ya en un caso de Cristian Sojkovic, que evalúa la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dice que el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece que un Estado parte no puede alegar una ley interna para dejar de cumplir un acuerdo de carácter internacional. Por lo tanto, ya comenzó a dar prevalencia a los tratados de carácter internacional. Marta, incorporaste en tu explicación, planteaste la cuestión de la costumbre internacional y esta noción de crímenes de lesa humanidad. Correcto. ¿Nos podés un poco explicar, claro, de qué trata esto de lo cual se habla tanto, pero por lo que vos contás tiene una larga tradición? Sí, en realidad los crímenes de lesa humanidad ya se configuraron como tal en el Tribunal de Nuremberg y en el Tribunal de Tokio, que fueron, digamos, los primeros tribunales con jurisdicción para los individuos desde el punto de vista penal. En cierto modo criticados porque se dijo que eran tribunales creados por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, pero sí había en la comunidad internacional una idea de que esos crímenes no podían quedar impunes, por lo tanto se decide realizarlo de esta forma, creando estos dos tribunales. El crimen de lesa humanidad esencialmente es un crimen que se dirige contra la población civil, donde hay
una persecución, pero además se caracteriza por su carácter generalizado y sistemático, y en el cual intervienen una serie de actos, ¿no es así?, que se concatenan entre sí para lograr ese fin de persecución. Y ya sea el Estado o los grupos, porque los grupos armados pueden ser considerados también que cometen crímenes de lesa humanidad, tienen una clara noción de la comisión y de la realización de esos actos para justamente llegar a esa persecución de la población civil. Y este carácter de ser contra la población civil, sí, y de alguna manera contra la humanidad como concepto. Sí, porque son generalizados y sistemáticos, es decir, tiene que haber una interrelación. Un solo homicidio, aún en un conflicto armado, no configura crimen de lesa humanidad. Claro. Es necesaria la generalidad. Claro. ¿Y el carácter del agente que comete tiene algo que ver? Por ejemplo, ¿tiene que ser el Estado o un grupo terrorista podría cometer? Sí, claramente. Puede ser un miembro de una Fuerza Armada regular o un miembro de Fuerzas Armadas irregulares. Claro. Grupos insurgentes, grupos terroristas, claro, como se los pueda captar. En Argentina se ha discutido también si incorporar también las acciones de los grupos terroristas civiles, como crímenes de... el tratado, no, pero el tratado que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad habla tanto de estados como de grupos. Claro, o sea que podría ser en cualquier momento. Claramente. Tomarse esa... Claramente. Y por ejemplo, te hago una pregunta que es más de actualidad, pero las ejecuciones que cometen los grupos yihadistas, ¿podrías considerarlos como un crimen de lesa humanidad? Sí, claramente, sí. Sí. O sea, no hace falta que sea sobre una gran cantidad de gente. Bueno, tiene que haber indudablemente una sistematización, pero además dirigida hacia indudablemente un objetivo, o sea, que haya una relación entre sí. El objetivo en este caso de todos estos, porque además se continúan en el tiempo, no es que se decide finalizar, sino que se toma población civil en definitiva, si eso lo consideramos como un conflicto armado, se toma población civil y se ataca a esa población civil. Claro. Sin ningún tipo de distinción, no importa ni si es mujer, ni si es niño, ni si es anciano, si forma parte de un grupo, y esa es la gran diferencia con el crimen de genocidio. Claro. Donde el crimen de genocidio tiene dos elementos muy importantes, que son un elemento subjetivo, que es la intención de destruir parcial o totalmente a un grupo racial, religioso, nacional y étnico. O sea, ahí se requiere determinados grupos. En cambio, en lesa humanidad es absolutamente amplio, pero igual es un crimen gravísimo el genocidio, no por eso, por ser por grupo, quiere decir que no tenga esa relevancia, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo no? Estamos hablando con Marta Villévano, profesora adjunta regular de Derecho Internacional Público y también de Derecho Humanitario. Así que hacemos la segunda pausa del día de hoy y continuamos en un momento con Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia de Marta Villévano, profesora adjunta regular de Derecho Internacional Público y también de Derecho Humanitario. Marta, nos terminaste en el bloque anterior hablando de los genocidios. Exacto. Los genocidios son una categoría del siglo XX, hubo genocidios previos, ¿cuándo se lo define como genocidio? En realidad, en el Tribunal de Nuremberg y Tokio no se pudo juzgar, no se tipificó el crimen de genocidio porque aún no estaba la Convención de Genocidio,
que terminó en el año 1951, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en la persecución o a postrimerías de la Primera Guerra Mundial, hubo persecuciones de minorías y el Pacto de la Sociedad de las Naciones recepta, por ejemplo, la protección de las minorías dentro de lo que es las relaciones entre los estados, que hasta ese momento no estaba concebida. Y eso es justamente a consecuencia de determinadas persecuciones que se realizaron durante esos años. ¿Es verdad que el primer genocidio así conocido es el genocidio armenio? Sí, en realidad se dice que sí, que ese es el punto de partida. Lo que pasa es que no se lo puede puede tipificar como tal en ese momento porque no existía un tipo penal con características como hoy en día existe sobre el genocidio, y tampoco había un tratado respecto entre los estados que considerara esa situación como crimen, ¿no? Claro. ¿Y genocidio, de dónde viene la acepción? ¿Por qué se dice genocidio y no matanza masiva? Es una destrucción. En realidad lo que presupone el genocidio es una destrucción selectiva. Ese es el carácter del genocidio. Destrucción selectiva. Exactamente. Porque una matanza masiva se hace contra cualquiera. No importa, pero acá hay una intencionalidad específica de perseguir a un determinado grupo. Por ejemplo, en el conflicto armado de la ex Yugoslavia, donde se configuró el crimen de genocidio, la persecución que se realizaba sobre los bosnios musulmanes era justamente por ser musulmanes. Claro, por el carácter étnico. En realidad, ahí era un carácter religioso y un carácter nacional, porque dentro de la ex Yugoslavia la característica fundamental fueron los distintos grupos de nacionalidades. De hecho, esas nacionalidades existían mucho antes de la propia configuración de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Recordemos que la Primera Guerra Mundial se inicia justamente por el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro por un estudiante serbio. Serbia era una nación que formaba parte del Imperio Austrohúngaro y que tenía estrechos vínculos con Rusia, con el Imperio ruso. No era un Estado, pero era una nación. Y ahí se inicia la Primera Guerra Mundial. Veamos cómo la historia es cíclica. En la década del 90, luego de la caída del muro de Berlín y de la separación de la ex Yugoslavia y de la disolución de la ex Yugoslavia, vuelven a reflotar todas esas nacionalidades que existían en 1914. Claro. Y eso vuelve a dar origen a un conflicto armado. Y siguiendo con esta caracterización de genocidio, después de la Revolución Soviética, y sobre todo en la etapa de Stalin, hay una gran cantidad de persecución y de muertes. ¿También podría llamarse un genocidio? Allí hay una persecución eminentemente política. Eso también, no sé si recuerdan que durante el periodo militar de la República Argentina se hablaba mucho que estas persecuciones que realizó la Junta Militar eran genocidio. Técnicamente hablando, jurídicamente hablando, en realidad no eran genocidio, porque primero, el grupo político no está definido dentro de lo que es el crimen de genocidio por la Convención de Genocidio. Y además había una persecución generalizada. En realidad el genocidio, como diríamos, tiene un umbral alto, porque requiere esos dos elementos esenciales. Claro, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. Es una definición restrictiva. Claro, lo que no quiere decir que muchos estados hayan incorporado en su legislación interna, porque un estado que es parte de la Corte Penal Internacional, para poder
acceder a juzgar originariamente a cualquiera de sus nacionales que puedan estar imputados por alguno de los de los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma, debe tener incorporado la tipificación de ese crimen dentro de su propio sistema jurídico penal interno. En muchos estados se ha incorporado, por ejemplo, Colombia es uno de ellos, la persecución de grupos políticos y el exterminio de grupos políticos como configuración de genocidio. Claro. Y volviendo un poco a la comparación quizá con el tema anterior que hablábamos, el genocidio requiere de que sea mucha gente. Sí, también requiere obviamente un aspecto generalizado, ¿no es así? En tanto y en cuanto esa persecución, un solo individuo, una tortura o una persecución sola no constituiría genocidio. Por ejemplo, el genocidio se da cuando se trata de evitar la continuidad o la procreación de determinado grupo. Es lo que se hacía en la ex Yugoslavia, que se dejaba embarazadas las mujeres musulmanas, porque un niño es musulmán si nace de una mujer musulmana y casada con un musulmán o concebido con un musulmán. Si no, esa mujer y ese niño es rechazado de la comunidad. Claro, o sea que en ese caso hay genocidio sin necesariamente haber homicidio. Sí, no, claro, hay muchas circunstancias que puede dar. Por ejemplo, el Estatuto de la Corte Penal enumera una serie de situaciones que caen dentro del tipo penal, el cual no necesariamente se establece la muerte. Claro. Entonces, ¿cuál considerás que podrían ser las diferencias o los puntos en común entre estos dos conceptos, crimen de lesa humanidad y genocidio? Que el genocidio, digamos, es una destrucción limitada específicamente a cierto tipo de grupos y por determinadas razones. El crimen de lesa humanidad realmente no tiene ninguna limitación de esa índole. Es una persecución porque un grupo armado o un Estado pretende exterminar al enemigo con lo que comúnmente se llama en el derecho internacional humanitario, dando una batalla sin cuartel, es decir, que no haya supervivientes. Claro. Ese es esencialmente el crimen. Puede haber una persecución, por ejemplo, en el genocidio, por una cuestión de raza, pero no por religión. Y las personas de distinta religión dentro de ese territorio que son perseguidas no se encuentran afectadas, y sí se encuentran perseguidas las personas de otra raza. Claro. Bueno, estamos hablando con Marta Villevano, profesora de Derecho Humanitario y Derecho Internacional Público. Antes de la última pausa, Marta, quisiera preguntarte cómo están los países latinoamericanos y la Argentina en relación a estándares de defensa de los derechos humanos. Si ha habido en los últimos 30 años, con la aparición de los regímenes democráticos, con la recuperación de los regímenes democráticos, en toda América Latina sí hubo una actualización en este aspecto. Sí, la verdad, digamos que ha habido un avance importante. Yo creo que entre el 70 y el 80, donde hubo una gran violación, en casos una flagrante violación de los derechos humanos, a partir de la recuperación de la democracia en los distintos estados de América Latina, ha habido indudablemente un avance. Esto lo que no quiere decir que los derechos humanos se cumplan efectivamente y su totalidad. Quizás podamos decir que han variado el tipo de derechos conculcados de los individuos. Quizás ya no hay una persecución o matanzas como se producían en la época o en la década del 70, pero sí hay otro tipo de derechos humanos limitados dentro de los estados, aunque lamentablemente en México se ha encontrado una fosa con restos comunes hasta hace muy poco tiempo, lo cual denota que aún falta mucho. Bueno, pero dejemos para el último bloque entonces este estado actual y lo que todavía falta. No. Continuamos en un instante con Derecho al Día. ¿Cómo no? Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
ingresamos al último bloque de nuestro programa del día de hoy con la doctora Marta Villévano. Marta, recién nos planteabas, claro, las diferencias entre lo que fueron las situaciones con estados terroristas prácticamente y luchando después contra grupos armados terroristas en Latinoamérica durante la década del 70 hasta el 80 y la recuperación de los regímenes democráticos con una correlativa actualización de las normas. Ahora tenemos normas. ¿Cuál sería, en tu opinión, la agenda de los derechos humanos o de las conquistas que faltan todavía respecto a los derechos humanos en Latinoamérica y en el mundo? Yo creo que ha habido un gran avance desde 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la creación de Naciones Unidas en todo lo que es los derechos políticos, ¿no es así? Y en menor medida quizá en los derechos económicos y sociales. Todavía hay grandes diferencias, pero yo creo que hoy en día hay un aspecto importante a tener en cuenta, que es esta tercera generación, así como los políticos son de primera, los económicos y sociales de segunda, estos derechos de carácter comunitario, que ya no tienen tanto al individuo como centro, sino al grupo dentro de una comunidad. La protección, por ejemplo, de minorías, por ejemplo, minorías de poblaciones autóctonas, la protección del medio ambiente, que hoy en día es un tema, diríamos, transversal para todos los estados, para todas las situaciones. En realidad, los derechos humanos todos tienen una interrelación y son transversales. No podemos hablar de una protección al medio ambiente si no existe una situación económica o una explotación económica de los recursos equilibrada. Creo yo que hoy en día ese es un aspecto importante a tener en cuenta, sin dejar de valorar los otros aspectos, porque si nosotros miramos las noticias del mundo vemos que todavía hay grandes limitaciones en lo que son derechos cívicos de la mujer, por ejemplo, en los estados islámicos, o derechos sociales de las mujeres en los estados africanos. Pero creo que se ha avanzado bastante, incluso también en Latinoamérica, y que hoy en día el avance está puesto en estos derechos humanos de tercera generación, que están íntimamente ligados, creo yo, con lo que es la seguridad humana y la seguridad ambiental. Creo que hay una tríada hoy en día dentro de lo que es la comunidad internacional y por ende el derecho internacional sobre lo que son derechos humanos, seguridad humana y seguridad ambiental. ¿Qué impacto le atribuís a la incorporación de este bloque de Constitucional Federal, de los tratados internacionales de derechos humanos a la Constitución Nacional a partir de la reforma del 94? Es sumamente importante. Realmente la Argentina ha sido avanzada en ese aspecto, ¿no es así? Porque, por ejemplo, dentro de los estados del Mercosur, Brasil no lo contiene, Uruguay no lo contiene expresamente, aunque lo manifiesta y lo expresa, ¿no es así?, a través de su práctica. Paraguay también, pero la Argentina lo ha establecido de manera expresa, la, diríamos, vinculación entre, o el respeto al mismo nivel de los tratados de derechos humanos, los principios constitucionales, y por debajo todo lo que son los otros tratados y las leyes nacionales. Creo que fue un gran avance, pero yo lo asocio mucho a la postura y la evolución que tuvo la República Argentina para superar el pasado después de todos los años de dictadura militar. Creo a través de las comisiones de la verdad, del juzgamiento y de la supremacía de los tratados de derechos humanos ha sido como una historia con continuidad y una historia con avance. Claro. Cada acto ha sido un paso en avance. Primero establecer la CONADEP como Comisión de la Verdad. Luego
el paso siguiente fue el juzgamiento, conforme a todas las leyes vigentes y a todas las garantías que se le debe otorgar a cualquier imputado, a cualquier acusado, una sentencia conforme a ley. Y el último paso, o concomitantemente, no el último porque todavía siguen los juicios, justamente el establecer la supremacía de los derechos humanos sobre las leyes nacionales. Claro, no puedo evitar preguntarte Sí. qué paralelo podés hacer entre el juzgamiento de Nuremberg, que bien citaste, y los juicios a las juntas militares que se hicieron aquí a partir del año 85. Bueno, yo no creo que acá se pueda hablar de vencedores. Acá fue un proceso